Por favor, abramos la bendita y preciosa palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Padre amado, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús, te bendecimos, Señor, y disponemos nuestro corazón, y Señor, a través de esa obra maravillosa de tu Espíritu Santo en nosotros, que es quien nos alumbra, nos ilumina, mi Señor. Señor, para escuchar tu bendita palabra y el consejo que tú tienes hoy a través de ella para cada uno de nosotros. Te damos gracias, mi Rey, por este privilegio de poder estar aquí en tu día. Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Bendito es el Señor. Gloria damos al Señor. Ahora venimos avanzando en esas 5 cosas que nos dice el Señor. ¿Y qué pide Jehová vuestro Dios de ti? Dice, solamente que lo temamos, que andemos en sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos. Ese es el pacto renovado. Cuando nosotros fallamos, el Señor siempre está dispuesto y con sus brazos abiertos, esperando que vengamos a Él y que mantengamos ese pacto con Él, porque es una vida diaria de relación, de comunión con nuestro Dios. Porque mientras nosotros tengamos esa comunión con Dios, podemos vivir a Cristo, no vivir una religión, hermanos. Vivir a Cristo. Y eso trae a nuestra vida algo sobrenatural, que la gente que no tiene eso no lo puede vivir. Y ese poder de lo alto tan maravilloso que nos lleva a lograr cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Cosas sobrenaturales que solamente dependen de un Dios vivo en nosotros, no de una religión muerta que no sirve para nada. La obra de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso en nosotros. Hoy vamos a comenzar la tercera cosa que Dios pide de nosotros. Es, ¿qué espera Jehová de nosotros? Y dice que lo amemos. ¿Merecerá Dios ser amado por nosotros, hermanos? ¿Habrá hecho algo Dios por ti, por tu familia, que Él merezca que tú lo ames, que tú le agradezcas, que tú le bendigas,
que le busquemos, que le agradezcamos cada día. Solamente habría que ir a visitar un hospital y ir a los lugares donde está la gente que ya no tiene esperanza. Gente desahuciada que solamente están en el túnel de la muerte. Y puedes mirarte tú, a lo mejor puedes mirar a tu madrecita si la tienes, tu familia, puedes mirar, hay salud, hay bendición, que a veces no la vemos, pero qué tremendo, hermanos, que tenemos tantas razones. Hoy vamos a ver algunas razones del por qué debemos amar a Dios. Y no es amar a Dios a la manera de nosotros, porque nuestro caminar, si no es a la par del caminar de Dios, entonces es imposible amar a Dios. Yo no puedo amar a Dios en la forma que yo quiera. El Señor nos dice cómo amarlo. Él dice: el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra obedecerá, mi palabra pondrá por obra, mi palabra glorificará. Dios permite que Él sea glorificado, pero miren lo tremendo, Él también nos dice que glorifiquemos su palabra, que la exaltemos y la obedezcamos por encima de todo en este mundo. Hoy vamos a ver algunas cosas interesantes que nos dice el Señor, porque es necesario, para amar a Dios, es necesario negación. Por eso el Señor dice: el que quiera. Mire qué hermoso que usted y yo fallamos y vamos y abrimos la palabra y vamos y nos congregamos y el Señor vuelve y dice: el que quiera reconciliarse conmigo, el que quiera. Y siempre está abierto para el que quiere. Y qué lindo que el Señor dice que pone el querer en ti y en mí, para que aunque tú no quieras, Él pone el querer para que tú quieras, y el hacer para que tú lo hagas. Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos. Qué hermoso. Dios no es como nosotros, que a veces damos algo y esperamos algo a cambio. Él no es así. El Señor dice que así seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Bendito es nuestro Dios. Un hombre sabio, dice el Señor, es aquel que al edificar su casa, nosotros sabemos que en el reino de Dios, no en la religión de Dios, sino en el reino de Dios, porque la religión es una mentira. Hay que edificar, y la Biblia dice que Dios viene y edifica en nuestra vida. Dice que en vano construyen los que en donde Jehová no edifica, en vano trabajan. Nosotros podemos, miren, nos casamos y con mucho amor, lo que sobra es amor y deseo mutuo. Pero a los pocos días, cuando ya se ven otras personas, cuando ya estoy acostumbrado a lo que tengo al lado y quiero aquello que no lo tengo, y entonces como los ojos del hombre no se sacian y el corazón del hombre tampoco, entonces aquello que le dije que te amaré por siempre hasta la muerte, ya con mis ojos y con mi corazón ya estoy fornicando, adulterando con otra persona sin necesidad de acostarme con ella. Entonces es importante que nosotros podamos amar como nos dice el Señor que amemos, pero para ello debe haber una negación. Para ello debemos nosotros acoger el mandamiento de Dios para poder vivir y ser edificados a través de su bendita palabra. Lo único que edifica en nuestras vidas es la palabra. Hermano y hermana, mire, usted puede decirle cosas muy lindas a Dios y yo, pero si no se las decimos conforme a su palabra, entonces estamos fuera de la palabra. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser porque ¿dónde está Dios? Usted dice, bueno, ahí está Dios y Él está en todas partes, pero Dios está en su palabra. Y cuando nosotros honramos la palabra de Dios, estamos honrando a Dios, estamos besando a Dios, estamos agradando a Dios a través de su bendita palabra. Entonces, Él dice que
que un hombre sabio es aquel que al edificar su casa, su hogar, su vida profesional, su vida de familia, al edificar su casa, su vida en el ministerio, dice que es aquel que cavó, fue y cavó. Y no solamente cavó, dice que ahondó. O sea, profundizó a la intimidad con Dios y puso el fundamento sobre la palabra. La palabra es la roca, Cristo es la roca. Si nosotros no fundamentamos nuestra vida en la palabra de Dios, verdaderamente, hermano, entonces estamos edificando fuera de la voluntad de Dios. Y es imposible verdaderamente nosotros decir que amamos a Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Y cuando nosotros amamos a Dios, entonces se desarrolla un poder sobrenatural y dice, y mi Padre le amará. Es tremendo cuando Dios nos ama. Aquel que edifica en Dios, aquel que teme a Dios, que ama a Dios, reverencia, oye, obedece su palabra, es el único, aquel que verdaderamente reverencia su palabra. Mi Padre lo amará. Y verdaderamente podrá haber un amor hacia Dios. Solamente hay que temer la palabra. Hay que temer lo que dice el Señor. Porque temer a Dios es temer lo que dice su palabra, es agradarlo a través de la palabra. Solo así, hermano, podemos amar a Dios como Él dice, el primer mandamiento. Hoy estamos viendo, ¿y qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente que ames a Jehová tu Dios. El primer mandamiento dice que hay que amarlo sobre todas las cosas. Es tremendo cuando yo tengo amar a Dios sobre mi trabajo. ¿Cuántas veces el trabajo a mucha gente lo saca de la voluntad de Dios? No pueden volver a congregarse porque el trabajo está por encima de Dios. Pero es que tengo que proveer a la casa. Claro que sí, pero eso es una mentira del diablo. Hay que orar, Señor, provéeme un trabajo. Si esto es tuyo, si yo estoy en tu voluntad, Señor, provéeme un trabajo que yo pueda ir a glorificarte en tu día santo. Dios es la palabra, hermano. ¿Cómo podemos nosotros amar a un Dios que no vemos? Por eso hoy en día hay tantas formas supuestamente de amar a Dios. Hay tantas religiones, hay tantas filosofías, tantas cosas. No, la única forma de amar a Dios es a través de su palabra, no hay otra. Dios está en su palabra. Vayamos por favor a Marcos capítulo 10, verso 37. Miren lo celoso que es Dios. Hoy vamos a ver una parte de Dios muy tremenda, el celo de Dios. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al papá o a la mamá más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10. Dije Marcos, Mateo 10, 37. Los años no pasan solos. Es tremendo. Mire, un Dios celoso, el que ama padre, madre, hijos, esposo, todo más que a mí, dice, no es digno de mí. Hermano, qué tremendo. En Juan 14, 24, mire cómo Dios relaciona su amor 100% a su palabra.
O sea, Cristo, Dios, es la palabra. Mire cómo lo relaciona de perfecto. Juan 14, 24. Mire, el que no me ama, no guarda mis palabras. ¡Qué tremendo! Podemos usted y yo mostrar mucha pasión por Dios. Hay gente muy apasionada por Dios. Pero si no obedecemos la palabra de Dios, no amamos a Dios. La pasión es una pasión de deportes. Como cuando la gente va a un estadio, el equipo colombiano hace un gol y la gente se enloquece. Pero después vuelve a lo mismo. El Señor dice que nos ama con amor eterno. Cada día nos ama. Entonces, hay mucha pasión religiosa para Dios, pero Dios dice, es obedeciendo, no es obedeciendo mi palabra. No hay otra forma, hermanos. Deuteronomio 36. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Mire el propósito que Dios, para el cual Dios circuncida nuestro corazón, o sea, cambia el corazón de piedra en un corazón de carne que ame a Dios, que busque a Dios, que quiera intimidad con Dios. Mire, y el corazón de tu descendencia dice, ¿para qué? Mire el propósito, para que me ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Será que cuando nosotros verdaderamente, mire, usted y yo nos damos cuenta qué es lo primero para su vida? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si su tesoro está en la moda, si su tesoro está en la vida, si su tesoro está en el trabajo, si su tesoro está en la novia o el novio o el esposo o la esposa, si su tesoro está en sus hijos, hermano, ahí está su corazón y ahí está el mío. Por eso el Señor dice que es necesario, que Él quiere circuncidar. O sea, cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Para qué? Para que lo amemos, hermano, y para que vivamos. Dios necesita hacer una obra, porque usted y yo fácilmente nos damos cuenta hoy mismo, ¿qué es más importante para usted? Si Dios o si Dios es simplemente una religión. Que primero estábamos en una religión, ahora cambiamos a otra. Eso no es bíblico. Primero estábamos en muerte antes de Cristo, ahora estamos después de Cristo. Yo no puedo decirte que soy después de Cristo, que estoy ahora con Cristo y sigo en la misma vida pagana de mentira, de pecado, de fornicaciones. No puede ser, hermanos. Por eso necesitamos, si eso le ocurre a usted o me ocurre a mí, es necesario que Dios circuncida nuestro corazón. ¿Para qué? Para que lo amemos. Eso es lo que Él busca. En vez de servirnos a nosotros mismos, hermano, ¿cuántas cosas hacemos para nosotros mismos? Y al final, el fin de semana, le damos una horita al Señor. Y qué problema, qué batallas en la casa para ir a darle una miserable hora al Dios que guarda a nuestros hijos, que guarda nuestra salud, que nos provee, que nos bendice, que nos prospera, que nos sana, que nos liberta, que nos salva. Cada segundo. En vez de servirnos a nosotros, poderle servir a Dios, hermano. En vez de hacer nuestra voluntad, hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Cómo se demuestra el amor? Normal, con hechos, no con palabras. ¿Cómo se demuestra el amor a Dios? Obedeciendo su palabra. No es diciéndole que lo amo, no es todo el día que todo el mundo lo vea a uno cantándole a Dios y bien desobediente y bien mentiroso y bien mirón y bien... No, hermanos, a Dios se le muestra el amor obedeciendo su palabra, porque la palabra es lo más grande que hay en el mundo. Dice, el que no me ama, no guarda mi palabra. La palabra es Cristo. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Es imposible servirle a Dios sin que Dios circuncide, cambie nuestro corazón. Tenemos el corazón en los deportes, tenemos el corazón en tantas cosas que nos apasionan. Pero en el Señor, hermano, es simplemente un día que viene y si puedo voy. No, hermano, el día del Señor, el domingo, es un día sagrado para ir a buscar a Dios, para ir a agradecerle, para ir a bendecirlo, para ir a Señor, haz tu obra en mi vida. El día del Señor, hermano, es sagrado. Vayamos a Deuteronomio 13:1 y miremos algo que hay que analizar para que veamos
a un Dios celoso por el amor suyo y el amor mío. Hoy vamos a entender lo celoso que es Dios con usted como su novia y su novio. Nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo. Miren lo celoso que Él es con su novia. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, esto sobra en la iglesia, y te anunciare señal o prodigios, uy, milagros, mire todo lo que hace. Y si se cumpliere la señal o el prodigio que Él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, pactos, encuentros, doctrinas, filosofías, no importa lo que sea, lo que no sea Dios. Dios ajeno es todo lo que no es Dios. Dinero, dones, talentos, familia, todo en el mundo que no sea Dios es un Dios en contra de nuestro Dios. Por eso Él dice, el que no amare, el que amare más a padre, madre, hijo, mujer, cosas que a mí no es digno de mí. Mire una faceta de nuestro Dios en su celo. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mire la respuesta. Porque Jehová vuestro Dios os está probando. Uy, ¿para qué nos está probando el Señor? Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mire lo que dice el Deuteronomio 13:4. El 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Será celoso nuestro Dios? A Él, a Él, a Él, solo a Él. Solo a Él. Dios espera fidelidad total y por encima de todo lo creado, hermano, para que Dios, o sea, cuando nosotros ponemos a Dios primero en nuestra vida, Dios va a dar más amor para nuestros hijos, para nuestra familia, nos va a bendecir en las cosas que nosotros necesitamos. Pero primero mi reino y mi justicia. ¿Y cuál es el reino de Dios? Él, amarlo a Él. Y amarlo a Él es amar su palabra. Y amar su palabra es obedecer la palabra. En cualquier diccionario bíblico que usted busque, hermano, amar a Dios es igual a obedecer su palabra. Eso es amar a Dios. Anótelo, el Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Si yo amo al Señor, yo no puedo estar en el mal, en pecados, en mentiras, en calumnias, en avaricias. Dice los que amáis, o sea que el que no aborrece el mal es porque no ama al Señor, porque le gusta el mal, porque vive en el mal, porque busca el mal, pecado. En tercera de Juan 1:11 dice, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo bueno, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, la persona que anda en pecado y que vive en pecado, hermano, lo que ve es una religión. No dice el Señor, en aquel día me diré, Señor, pero mira, yo no salía a la iglesia, yo no faltaba los domingos, hasta predicaba en las calles y hacía un poco de cosas. Señor, mira, cuando tú me usabas, yo hablaba, mira la gente como lloraba, mira la gente como se sanaba, mira cómo me usabas en profecía y en sueños. Señor, mas yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Será bíblico que la iglesia está llena de gente que Dios nunca lo ha visto ni una vez? Eso es lo que dice la Biblia. Juan 14:21, y ya lo dijimos ahorita, el que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama. El que me ama es el que guarda mi palabra. Hermanos, Cristo y solo Cristo se merece el primer lugar en toda nuestra vida. Cristo, Él, solamente Él y nadie más que Él se merece el primer lugar en su vida y en la mía. Por encima de padre, madre, hijos, esposo, trabajo, riquezas.
Por encima de todo, Cristo, hermanos. Ahora, ¿sabes por qué? Vamos a leer por qué. Primero que todo, nos compró y nos redimió a precio de sangre y humillación, a precio de su muerte. ¿Sabes por qué más? No solo murió por nosotros, sino que tú y yo recibimos respuestas a nuestras oraciones, porque Él está allá intercediendo 24 horas al día por ti y por mí. Será merecedor de nuestro amor, hermanos. Y lo dice Hebreos 7:25, anótelo. Él, hermano, es solo Cristo el merecedor de nuestra fidelidad, de nuestro amor. Ahora, si no lo creemos, vayamos a Lucas, capítulo 14, verso 26. Mire cómo lo dice Lucas: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué palabra más dura. O sea, primero que toda la familia tiene que ser Dios. Y Dios sustenta la familia, bendice la familia, guía a la familia, provee a la familia, enamora a la familia. Cuando Dios es primero, Él debe ser primero. A eso se refiere. Y dice: y el que no lleva, en el 27, su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cada día, hermano, la cruz, es la palabra que debemos obedecer, esa es la cruz. Cada día, pero ¿cuántas veces nosotros llegamos a la casa y la tiramos a un lado? Y seguimos con nuestra vida, abrimos nuestras agendas, cerramos la agenda del domingo, de la horita del Señor, y entonces vivimos el resto de la semana. No, el resto de la semana, hermano, hay que vivirlo en comunión con Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, meditando en ellas de día y de noche. Solo el Señor, hermanos, es digno de todo nuestro amor. En Efesios 1:4, el Señor dice que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Usted sabe, hermanos, que hay casos, hay gente que... Usted sabe que hay matrimonios cristianos, se casan, oran por sus hijos, tienen sus hijos, desde antes de nacer se los dedican a Dios. Cuando nacen van y se los presentan al Señor. Pero también sabemos que hay otros hijos que son rechazados, que nunca fueron deseados, que además fueron parte de un fracaso, una equivocación, un momento de locura. Pero ¿sabes qué es lo hermoso con tu Dios y con mi Dios? Que así, a lo mejor nunca te haya dicho tu madre o tu padre. Yo no recuerdo nunca haber escuchado, nunca, a mis padres decirme que me amaban. Nunca, ni una sola vez. Y eso pasa mucho, ¿por qué? Por esa maldición del machismo. Pero así la persona haya sido un accidente, no haya sido deseada. Dice la Biblia que Dios lo ama con amor eterno. Y dice la Biblia que fue creado a la misma imagen del Dios viviente, del Dios vivo. Bendito es el Señor. O sea que, hermano, eso en el mundo es una verdad, pero en la iglesia, no importa, en el Señor no existen accidentes, hermano.
No hay accidentes en el Señor existe su eterna y preciosa y bendita voluntad. Él usa las circunstancias, Él usa su providencia. Primero dice que nos amó, desde antes de la fundación del mundo Él nos amó. Primero, antes de que estuviéramos en el vientre, hermanos. Anótelo, Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nosotros aquí, hermano, usted y yo somos producto de la misericordia que Dios ha prolongado en nuestras vidas. Al menos en el caso mío son muchas las misericordias que Dios ha prolongado. Si no, no estuviera aquí. Estuviera debajo, a lo mejor debajo de un hueco de hace muchos años. Y durmiendo sin esperanza, porque una cosa es dormir con la esperanza de que Él va a venir. Él va a venir. Mire qué lindo, leamos Deuteronomio 13:6. Mire tremendo el celo de Dios por usted y por mí. Un amor fiel, el amor de Dios. Mire qué tremendo, analice las palabras. Dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos, sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, cualquier ídolo, no importa lo que sea, no consentirás con él. Mira, ni con tu padre, ni con tu madre, ni con tu hermano, ni con nadie, ni con el pastor que te incite a cosas que estén por fuera de la ley de Dios. Ni le prestarás oído, ni tus ojos se compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Será celoso Dios? ¿Será celoso Dios por ti y por mí? Alguien que te incite, que te saque y que te lleva a una cosa contraria, a una falsa religión, ¿será celoso? Hoy en día ya no los apedrean, hoy en día simplemente hay muerte espiritual. Hoy en día es peor que antes. Primero al menos la persona la apedreaban y moría. Hoy en día es una muerte espiritual y va de pecado en pecado. Un pecado lleva a otro pecado. Mire, un Dios celoso. ¿Quién puede decir eso sin un Dios celoso? Lo dice Éxodo capítulo 20, verso 5 y 6, lo dicen, anótelo. Debemos amar a Dios para que su providencia nos cobije. Acuérdese de José. José amaba a Dios, y todas las cosas que le sucedieron a José, la providencia de Dios estaba ahí para bendecirlo, para guardarlo. Acuérdese de Moisés, acuérdese de David, de tantos hombres y mujeres en la palabra y en nuestra vida propia, cómo Dios ha usado las circunstancias, o sea, su providencia, para mantenernos encarrilados en su camino, porque nos ama, celoso. Y lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman al Señor, es a los que aman. Mire que es condicional. Y sabemos que a los que aman al Señor es solamente para los que aman al Señor. Dice: todas las cosas les ayuda para bien. El cáncer, las quiebras, las separaciones, las enfermedades. Si ama al Señor, dice, todas esas cosas, ahí va a estar la providencia de Dios, les ayuda para bien. Les ayuda para bien. Providencia de Dios obrando. No, y es una promesa condicional. Otra promesa de Dios dice que los que aman a Dios verdaderamente reciben revelación profunda de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Dice: los que aman a Dios reciben, hermano,
entendimiento, mucho más profundo entendimiento de las cosas de Dios. 2:9, Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, no es para la carne, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Para los que le aman. Hay cosas secretas de Dios, cosas profundas de Dios, que Dios las ha preparado. Dice, para los que le aman. Y sabemos también que cuando todos los tipos de amores fallan, falla el amor del esposo, falla el amor de la esposa, falla el amor de los hijos, falla el amor de la madre, del padre, dice, el amor de Dios nunca falla. Nunca falla, jamás. Siempre está ahí. Acordémonos lo que dijo Salomón, el hombre más sabio que ha dado la humanidad, en Eclesiastés capítulo 12. Él dice, este es el todo del hombre, mira el todo. La gente buscando tantas cosas y Salomón nos dice, vea, yo ya viví todo eso, fui el hombre más rico de la tierra, fui el más de todo. Y mi conclusión, y el más sabio, mi conclusión, esto es el todo del hombre. O sea que por encima de eso no hay nada. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. El que guarda los mandamientos es el que ama a Dios, teme a Dios y ámalo. Guarda su palabra. Amamos a Dios porque Él nos dio a su único hijo, lo único que tenía Dios. Lo entregó por usted y por mí. No solamente, hermano, para venir a proveernos, sino para salvarnos. Renunció a su gloria, se vistió de hombre débil, fue coronado en la cruz para darle a usted y a mí una corona de vida. Bendito es el nombre del Señor. Una corona de vida. ¿Por qué debemos amar a Dios? Bendito es el Señor. Lo debemos amar porque Él es el que sostiene nuestra vida cada día, no es nadie más. Dios cada día nos da el aire que respiramos, cada día Él cuida de nosotros. Cada bendición viene de Dios. Dice en Corintios que todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Y por qué pensamos y sentimos de que es que las cosas simplemente son de nosotros? Nos olvidamos verdaderamente de que todo pertenece a Dios. Todo lo entrega Dios cada día en nuestras manos. Nos sacó del pecado, hermanos, de la muerte, de un juicio terrible, para llevarnos a sus moradas eternas. Miren Éxodo 26. ¿Por qué debemos amar a Dios? Hay mucha gente que está clamando a Dios día a día por misericordia, pero miren las misericordias para quienes son. Éxodo 26. Y hago misericordia a millares. ¿A quiénes? A los que aman y guardan mis mandamientos. O sea que a veces nosotros clamamos por misericordia y no amamos a Dios. Hermanos, grave, grave. ¿Por qué debemos amar a Dios? Porque cuando usted y yo amamos a Dios, Dios nos guarda de servir al Señor equivocado. Una persona que no ama a Dios, la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las tinieblas. Cuando amamos a Dios, ese mismo amor de Dios nos protege, nos guía, nos guarda, nos dirige, nos enseña. ¿Para qué? Para que sirvamos solamente a ese Señor, a Dios.
Cuando amamos a Dios es cuando verdaderamente está ese poder de lo alto obrando sus maravillas en nuestros corazones. Ese poder para bendecir cuando nos maldicen. Ese poder de lo alto solamente, o sea, es imposible que usted pueda bendecir a alguien que le está maldiciendo y haciéndolo, es imposible si no está ese poder de lo alto en su vida que viene con el amor de Dios. Solamente podemos perdonar cuando ese poder de lo alto, ese amor de Dios está en nosotros. ¿Por qué debemos amar a Dios? Para que venga verdaderamente, haya contentamiento en el Espíritu Santo y pueda verdaderamente fluir y guiarnos a través de su bendita y perfecta voluntad. ¿Por qué debemos amar a Dios? Porque solo los que aman a Dios, recibirán una corona de vida. Leámoslo. Santiago 1:12. Y ojo, no se trata de decir yo amo a Dios. La Biblia dice: el que me ama guarda mi palabra. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, es solo para los que le aman esa corona de vida, hermanos. Esa vida eterna que tenemos con nuestro Dios. Primera de Juan 4:19. Mire lo que dice. ¿Por qué amamos nosotros a Dios? Porque Él nos amó primero, hermanos. Amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Y no se queda ahí el 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquella gente que están alabando y glorificando a Dios y van a la iglesia y reciben hermanos y odian a un hermano. La Biblia dice claramente en el versículo anterior, dice que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos? Y tenemos al hermano, a la persona ahí, al vecino al lado, y lo odiamos, dice la Biblia, mentirosos. ¿Cómo podemos nosotros, hermano? Y nosotros tenemos este mandamiento, es un mandamiento, ahí lo dice, es un mandamiento de Dios. El que me ama, ame también a su hermano. Qué tremendo. Eso que se vea en la calle, hermanos, pero no en la casa del Señor. En la calle, hasta en los mejores hogares, la gente se odia de muerte. Hay una herencia y están esperando en qué forma yo quedo con lo máximo hacia aquel que esté aguantando hambre. Familias que ven a sus hermanos con necesidades, sus hermanos de sangre, y se les da lo mismo, hermano, que endemoniados. Pero eso en la iglesia no puede ser. La iglesia del Señor, hermano, no ama a Dios. Dios nos llama a amar a nuestro hermano. Y al amar a nuestro hermano lo demostramos con hechos. Si el hermano tiene necesidad, no es solamente ir a decir: hermano, ven, yo oro por ti, Dios te bendiga. No, si lo podemos ayudar, lo ayudamos físicamente. Y ya para terminar, Efesios capítulo 3, verso 17. Dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, mire, en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con la iglesia, cuál sea, mire, las profundidades de Dios debidas al amor, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Con qué profundidad nos amó el Señor? ¿Con qué altura, hermano? ¿Qué altura tan grande? ¿Qué profundidad? ¿Qué anchura?
el mismo Dios eterno venir y morir por nosotros. Hermanos, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Conocer el amor de Cristo, mire, que excede a todo conocimiento. No hay conocimiento en el universo que pueda entender la profundidad del amor de Cristo. Y la Biblia dice, y lleva el primer mandamiento al amor del prójimo. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Parte del primer mandamiento. Entonces, ¿cómo podemos decir, hermano, mire, el amor de Cristo excede a todo conocimiento? Y cuando nosotros logramos comprender esas profundidades que el Señor dice, que Él nos enseña esas profundidades, ya lo leímos anteriormente, a los que lo aman, entonces, hermanos, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Dios se ve en una persona cuando la plenitud de Dios comienza a llenar eso que nosotros tenemos que buscar, que esa plenitud, que en cada área de nuestra vida nosotros podamos honrar a Dios. Fallamos, somos débiles, sí, pero tenemos que buscar cada día la misericordia de Dios y cada día poner su palabra por encima de nuestro corazón, por encima de nuestros argumentos, por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestras emociones. ¿Para qué? Para que entonces podamos amar a Dios, como dice la palabra, conforme a su palabra. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, Padre, Hijo, Espíritu, y haremos morada en Él. Pongámonos de pie, hermanos. Bendito es el nombre del Señor.